Bien, pues vamos a continuar con el estudio financiero, que es la parte final del proyecto de inversión que nos ha estado ocupando en las últimas sesiones. Y para esto vamos a abordar en este video dos de los temas que están incluidos. Aquí presento en esta diapositiva cuáles han sido los temas que ya vimos. Empezamos con el presupuesto de inversión inicial. Después nos fuimos durante 2 videos con las proyecciones financieras, aunque de hecho quedó pendiente un punto, el punto final de proyecciones financieras, pero que ahorita voy a explicar por qué quedó pendiente. Y hoy vamos a hablar de las fuentes de financiamiento, el tema número 3, y el tema número 4, que corresponde al análisis de la rentabilidad del proyecto. En un video posterior abordaré el último tema que corresponde al análisis de sensibilidad. Entonces, ahora hablaremos de estos dos, el punto 3 y el punto 4. Sin embargo, antes de irnos con ellos, vamos a recordar un poquito qué ha sido lo que hemos tratado. Empezamos con la inversión inicial, de la cual obtuvimos la tabla de inversión total del proyecto, dividida por activos fijos, capital de trabajo e inversión intangible. Les dije que no era necesario entregar el cronograma en este primer tema. Después nos fuimos con las proyecciones financieras, de las cuales obtuvimos los supuestos de los cálculos para las proyecciones. Obtuvimos la tabla de ingresos y egresos mensuales del año 1. Después obtuvimos la tabla de ingresos y egresos anuales del año 1 al año 5. Y bueno, les dije que el punto número 4 no era necesario entregar. O sea, no es necesario que entreguen los estados de situación financiera, estado de resultados y estado o documento de flujo de caja. Esos no son necesarios. Por favor, ténganlo en cuenta. No se entrega el punto número 4. Y, como le dije hace un rato, lo que quedó pendiente es la construcción de la tabla del flujo neto de efectivo. Esta tabla no la integramos porque hasta este momento, con el nuevo tema que vamos a ver, la vamos a construir y, bueno, la vamos a usar junto con la evaluación del proyecto que estaremos realizando. Entonces, para no hacerla doble, porque ya saben que tenemos un tiempo muy breve para ver estos temas, pues vamos a ponerla solo hasta la parte de la evaluación. Bien, lo nuevo, los dos temas que estaremos abordando en este video son, uno, las fuentes de financiamiento, que tiene 4 puntos. El primer punto se refiere a la descripción de esas fuentes, es decir, quiénes, ya sea personas físicas o personas morales, van a poner el dinero para invertir en este proyecto. Puede que sean los socios, puede que sea un inversionista externo, distinto a los 3 o 4 socios que están fundando la empresa, o puede que sea el gobierno que aporte una parte, o puede que sea un crédito bancario el que complemente a la inversión inicial para alcanzar el total que se requiere para iniciar operaciones. Entonces tendremos que poner en esta descripción, que es un texto que tenemos que redactar, señalando quiénes son esos que van a poner el dinero. Además, cuánto van a poner de dinero. Si piden alguna condición especial, también lo señalamos en este texto. Y por último, cuánto le piden al proyecto. O sea, qué rendimiento o tasa de ganancia le exige cada fuente al proyecto. El punto número 2 son las cartas de intención de inversión de esas fuentes. Por ejemplo, a veces el banco, para poder darnos un crédito, nos pide una carta firmada donde los socios se comprometen a poner el dinero que les corresponde. O el gobierno pide esos documentos de compromiso, tanto de los socios como del banco, si el banco fuera a poner una parte de la inversión.
En este caso, en el documento que ustedes van a entregar, no es necesario, pongan atención, no es necesario entregar el punto 2 de las fuentes de financiamiento. En cambio, sí es necesario el punto 3, que corresponde a la tabla de la inversión ponderada según las fuentes que señalamos antes. Esta tabla no es otra cosa más que tomar la información del punto 1, que es textual, y ponerla en un cuadro tal como hemos hecho anteriormente. De hecho, con esta tabla vamos a iniciar en un momento más nuestra construcción de pestañas en el archivo de Excel. O sea, esto es lo nuevo que vamos a agregar hoy para empezar. Y el punto número 4 consiste en calcular con base en la tabla anterior cuál es la tasa de rendimiento esperado mínima aceptable, también conocida como trema. La trema no es otra cosa más que lo menos que el proyecto debe generar de ganancias para pagarle a todos los agentes que aportaron dinero como inversión inicial. O sea, la trema es la ganancia mínima, el rendimiento mínimo que le estamos pidiendo al proyecto. Y en un ratito más vamos a ver cómo se calcula. Después de este tema, fuentes de financiamiento, el otro tema que vamos a trabajar hoy es el análisis de rentabilidad. Este análisis tiene 3 puntos que son, número 1, el resumen de los datos que vamos a utilizar. Este resumen no es otra cosa más que una tabla en la cual vamos a poner pues los datos que se requieren para el análisis. Básicamente se trata del flujo neto de efectivo. Así es que esta tabla de flujo neto de efectivo es la misma que el último punto de las proyecciones que hicimos en los videos anteriores. Esta tabla, como les dije, quedó pendiente y ahora la vamos a colocar aquí. La estamos colocando aquí y no antes para no trabajar doble, como les dije también. Bien, una vez que ya tengamos esta tabla resumen con la información que usaremos para el análisis de rentabilidad, entonces procedemos al punto número 2, que es el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Hay muchos indicadores de rentabilidad. Aquí comento 4. Son la razón beneficio-costo, el valor actual neto, que también se conoce como valor presente neto, y que es el indicador más importante en la evaluación del proyecto. Está también la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. De estos 4 indicadores, pongan atención, solo tienen que entregar el 2 y el 3. Es decir, tienen que entregar en esta evaluación de proyecto el valor actual neto o VAN y la tasa interna de retorno o TIR. Bien, con estos 2 indicadores sabremos finalmente si el proyecto es rentable o no rentable. Y esto nos conduce al punto número 3. Vamos a interpretar el resultado del VAN y la TIR que arrojó el cálculo anterior para determinar si debemos invertir o no. Desde luego, valdrá la pena invertir si hay ciertos resultados de rentabilidad en el VAN y en la TIR. Y bueno, si no dieran adecuados estos resultados, entonces pues tendríamos que pensar en o adecuar el proyecto, cambiarlo de, por ejemplo, de segmento de ventas o cambiar de proveedores por los costos o simplemente pues cambiar el proyecto, o sea, invertir en otra actividad. Y con esto terminaremos la sesión de hoy. Así es que, bueno, pues una vez que hemos platicado cuáles son los elementos que integran el trabajo de hoy, ahora vamos a regresarnos a nuestro archivo de Excel para continuar trabajando en él.
Muy bien. Bueno, aquí ya había yo empezado a ponerlo, así es que voy a borrarlo. Comenzar desde cero. Este es el archivo que hemos estado trabajando. Recordando un poquito, tenemos varias pestañas, cada pestaña con una tabla, desde la inversión inicial, la cantidad que vamos a vender del bien del proyecto, el costo unitario, el costo fijo mensual, después la tabla de los datos o flujos en el año 1 mensualmente. Después construimos nuestra tabla de los criterios para las proyecciones y después tenemos la tabla de proyección de los datos de los flujos a 5 años, que es la que de hecho estoy en este momento mostrándoles. Bien, siguiendo el orden de la presentación de PowerPoint que hace unos minutos proyecté, ahora vamos a crear una nueva tabla en esta hoja que estoy poniendo, a la que voy a titular Trema. En esta tabla vamos a poner las fuentes de financiamiento ponderadas y también vamos a poner el cálculo de la tasa de rendimiento esperado mínima aceptable. Como es costumbre, ponemos título a nuestra tabla en cada columna. Primero el identificador, luego vamos a poner el concepto, que se refiere en este caso a las fuentes de financiamiento. Después, el valor monetario de la inversión que están poniendo, o sea, la parte de dinero que pone cada una de estas fuentes, le vamos a poner el capital que aporta en dinero. Después vamos a poner el porcentaje que representa esa aportación monetaria sobre el total de la inversión. A eso se le llama ponderación o peso de cada fuente según lo que está aportando. Después vamos a colocar la tasa mínima que pide cada fuente. Y por último, la tasa ponderada, que es la base para poder calcular la trema. Muy bien, como tengo un título que sale del ancho de la columna, entonces voy a ajustar el texto de estos encabezados y le doy el formato que acostumbramos. Ahí está. Bien, bueno, pues aquí ponemos las fuentes de financiamiento. Ok. Y vamos a poner los conceptos. Bien, como les dije, cada concepto es una fuente. Por ejemplo, supongamos que de la inversión total inicial, cuyo valor se encuentra en la pestaña inversión, me voy a regresar a ella. Tengo que la inversión total es por 244,230 pesos en este ejemplo. 244,230. Así es que lo que vamos a hacer es tomar esa inversión y la vamos a dividir en las fuentes, entre las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, supongamos que cada una de las fuentes aporta un porcentaje similar. Tenemos para empezar 3 socios, entonces ponemos el nombre del socio 1. Por ejemplo, Álvaro Cano. Después ponemos el nombre del socio 2. Juan Pérez, y el socio número 3, Juanita Peraza. Bien. Y además sabemos que como los socios no reunieron todo el dinero requerido para la inversión inicial, o bien, aunque tienen el dinero, prefieren que una parte de la inversión esté financiada por un crédito bancario, entonces ponemos como fuente número 4 al banco, el nombre del banco que sea, por ejemplo, City Banamex. Si hubiera otro banco que esté aportando también a la inversión inicial, entonces ponemos el número 5. Y si el gobierno a través de uno de sus programas de apoyo también pusiera dinero para la inversión, entonces ponemos socio o fuente número 6 con el nombre que corresponde. En este caso, gobierno federal, por ejemplo. En este ejemplo, supongamos que solo hay 4 fuentes, los 3 socios, y si hubiera más socios se ponen también, y
el banco, Citibanamex. Entonces, esto es la información de los conceptos. Ahora, ¿cuánto está poniendo cada fuente? Supongamos que cada socio, como dije hace un ratito, aporta pues una parte que equivale a, por inventar el dato, a 60,000 pesos. No, 50,000 pesos, para que sea más fácil de entender. Entonces, cada socio pone 50,000 pesos. Podría no ser así, podría ser que haya un socio mayoritario, es decir, que el socio, no sé, número 3, por ejemplo, o el 2, aporte en lugar de 50,000, 100,000 pesos, ¿no? O sea, cada socio puede aportar una parte distinta. Esto, desde luego, significará que cada socio tendrá un derecho sobre las ganancias diferente. O sea, las ganancias no se van a repartir por igual si no aportan igual. Y bueno, pues esto suma 150,000 pesos. Todavía falta para llegar a los, me regreso a la tabla de inversión, 244,230 pesos. Bueno, pues con una resta fácil podemos determinar que entonces el banco estaría poniendo lo que resta, o sea, serían 90,344, perdón, no es 90,000, es, sí, perdón, sí es 344 pesos, es decir, para asegurarnos, hacemos aquí la suma, aquí está, de las aportaciones y nos da, me faltó 4,000 pesos, o sea, el banco estaría en realidad aportando 94,344, ¿no era esa la cantidad de inversión? No, era 230, perdón, por eso me confundí. O sea, el banco está aportando 94,230 pesos a la inversión. Ahí está. Nos da ahora sí el total de inversión, 244,230 pesos. Ahora sí. Bien, entonces, pues ya tenemos el dinero que está poniendo cada una de las fuentes. Esto, claro, solo es en el ejemplo que manejo y será diferente en cada uno de los proyectos que ustedes están desarrollando. En todo caso, esta primera columna numérica, o sea, de valor de dinero, que es el capital que aporta cada fuente, tiene que sumar exactamente lo mismo que la inversión inicial que definimos en la primera pestaña. Tiene que ser igual. Ahora, obtengamos cuánto representa cada aportación al capital con respecto al total, es decir, la ponderación o porcentaje que representa cada una de estas aportaciones. Y esto se obtiene así. Dividimos la aportación del socio 1 entre el total de la inversión inicial. En este caso debido a que este dato de la inversión total siempre va a ser el mismo, entonces fijo la celda del total. O sea, es la aportación del socio 1 entre el total de inversión fijado. Y nos da que este socio está aportando el 20,47%. Vamos a ponerle el formato de porcentaje. Ahí está. Y como ya fijé la suma de la inversión total, entonces ahora simplemente arrastro esta fórmula al resto de la columna. Ahí está. Cada socio, como ya habíamos dicho, aporta el 20,47% y eso agregado a la aportación del banco que representa el 38,58%, entonces nos debe dar al final una suma del 100%. Ahí está. Bien. Entonces, este es el peso que tiene cada fuente por su aportación en el capital de la inversión inicial. Vamos a la siguiente columna. La siguiente columna es cuánto le pide cada fuente al proyecto. Es decir, cuánto está dispuesto cada socio a recibir como ganancia anual. Supongamos que el socio 1
piensa de la siguiente manera. Según lo que le han enseñado, y él lo cree, está convencido de que así es, una empresa, si arroja una ganancia de 35% anual, pues está bien. Así es que este socio le pide 35% de ganancia al proyecto. Si recibe eso este socio, está feliz. El socio número 2 piensa diferente. A él le han enseñado, por ejemplo, que si el proyecto o la empresa quiere ser o se le considera como exitosa, debe aportar por lo menos un 70% de ganancias. Esto piensa, esto cree el socio número 2 y eso es lo que le pide el proyecto. O sea, cada uno le va a pedir un rendimiento distinto. El socio número 3 dice, bueno, yo no soy tan exigente, a mí si me paga el proyecto un 25% anual, me doy por satisfecho. Y a su vez le preguntamos a Citibanamex, y Citibanamex cuando nos da el crédito nos lo pone en el contrato, nos dice, bueno, no, pues, ¿sabes qué? Tú para que me tengas que devolver el crédito que te estoy dando por 94,230 pesos, tienes que pagar de intereses anual un 16%. Ahí está. Esto es lo que cada fuente le pide de rendimiento al proyecto. Pero cada fuente aporta distinto. Por lo tanto, ahora vamos a obtener la tasa ponderada. La tasa ponderada se obtiene así. Multiplicamos el rendimiento que le pide la fuente, el socio 1 en este ejemplo, por la ponderación o peso que tiene esa fuente en el capital de la inversión inicial. Multiplicamos entonces la tasa por la ponderación y resulta, aquí me dio una cantidad con muchos decimales, voy a reducirlo para que se aprecie mejor, es decir, le voy a quitar decimales con este botón, ahí está, ya están reduciéndose, y resulta entonces que el socio número 1 está pidiendo una tasa ponderada de 7.17%. Es decir, el socio 1 pide 35%, pero como aporta solo el 20.47% de la inversión inicial, entonces su 35% que le exige al proyecto representa una tasa de únicamente 7.17% para el proyecto, insisto. Bien, esta fórmula la copiamos a todas las demás fuentes. El socio número 2 está pidiendo una tasa ponderada para el proyecto de 14.33%, el socio 3 de 5.12% y el banco que pide la tasa nominal más baja, 16%, debido a que es el que más aporta a la inversión, genera una tasa ponderada de 6.17%, más alta que, por ejemplo, la del socio número 3. Ya que tenemos las tasas ponderadas, ahora obtenemos la suma de ellas. Y tenemos ya el total de las tasas ponderadas sumadas por un valor de 32.79%. Esto es la ganancia mínima que debe generar el proyecto para pagarle a todas las fuentes. Esto, por lo tanto, es la TREMA, la tasa de rendimiento esperado mínima aceptable. Dicho de otro modo, ¿qué es la TREMA? La TREMA es la ganancia que debe generar el proyecto para pagarle a todas las fuentes de financiamiento. En términos técnicos, diríamos que la TREMA es el costo de oportunidad, es decir, lo menos que tiene que generar para que trabajemos en él, para que invirtamos en el proyecto. Si generara menos que la TREMA, entonces el proyecto pues no vale la pena, es decir, deberíamos tomar nuestro dinero y ponerlo en otro lado, por ejemplo. Pero este detalle lo vamos a explicar en la siguiente tabla.
Vámonos a crear una nueva hoja donde pondremos como título evaluación. Bien. Es decir, aquí ya vamos a determinar si es o no rentable, si vale la pena o no invertir en el proyecto. Y para esto vamos a crear una primera tabla. Esta tabla es la de los flujos netos de efectivo, o en singular, flujo neto de efectivo. Bien, bueno, vamos a ponerle los títulos a las columnas, el indicador de cada concepto. Y después vamos a poner los años de vida del proyecto. Solo que en este caso voy a poner el proyecto a lo largo del tiempo a partir del año 0. Es decir, el primer año que pongo aquí es el 0. Y después, ahora sí, ponemos el año 1, que ya habíamos trabajado antes, el año 2, y así sucesivamente. ¿Por qué empiezo en este caso del año 0? Como ustedes recordarán, el año 1 en adelante representa la operación del proyecto. Pero antes de operar, tenemos que invertir. Y por lo tanto, el año 0, que es lo nuevo que estamos poniendo aquí, representa el periodo previo a las operaciones. Es decir, es el periodo en el que vamos a comprar todos los activos fijos, vamos a contratar al personal, vamos a capacitarlo, vamos a comprar insumos con objeto de que ahora sí empecemos a producir o a prestar el servicio. Pero todas esas inversiones que hacemos antes de empezar a operar, que son la inversión inicial, se colocan en el año 0, o sea, antes de la operación del proyecto. Bien, entonces, en esta tabla vamos a poner ese periodo inicial, o mejor dicho, de inversión inicial, y procederemos a llenar la tabla de esta manera. Primero, voy a poner como concepto número 1 precisamente la inversión inicial. Después de la inversión inicial, vamos a poner la ganancia antes de impuestos que calculamos en la última tabla del video anterior. Ganancia antes de impuestos anual es con lo que cerramos el tema anterior. Esta ganancia antes de impuestos contablemente corresponde a lo que se denomina la utilidad bruta. Se llama aquí ganancia antes de impuestos para que sea muy, digamos, explícito en que los siguientes dos conceptos son pagos de impuestos. Específicamente vamos a poner en el concepto número 3 el ISR que hay que pagarle al gobierno por las ganancias que hemos obtenido. Es el impuesto sobre la renta, sobre nuestras ganancias. Y después vamos a poner otra contribución que se le paga no al gobierno, sino que el gobierno nos obliga a pagarla a los empleados. Los empleados tienen derecho a recibir una parte de las ganancias y a esto se le conoce en México como PTU o participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, vamos a poner como contribuciones o impuestos el ISR, impuesto sobre la renta, y la PTU, o participación de los trabajadores en las utilidades. Cuando a las ganancias antes de impuestos le restamos ISR y PTU, entonces llegamos a la ganancia después de impuestos. Ganancia después de impuestos. Esta ganancia después de impuestos corresponde contablemente a la utilidad neta o utilidad del ejercicio. Después de esto, pondremos otros conceptos, que son
después de la ganancia, después de impuestos, va la depreciación. Ahorita explicaré por qué ponemos otra vez depreciación. Como recordarán, ya la habíamos restado o incluido, mejor dicho, en los costos fijos. Habíamos puesto ahí la depreciación. Bueno, ahora lo vamos a volver a considerar, pero no como un costo, sino como un flujo que se regresa. Después de la depreciación pondremos el valor de rescate. ¿Está? Que es la parte de los activos fijos no depreciada, o sea, el valor de rescate tiene que ver con la depreciación. Y en el número 8 vamos a poner otras inversiones que realicemos después del año 0. O sea, son inversiones durante la etapa de operación del proyecto. Bien. Y finalmente, cuando a las ganancias después de impuestos le sumamos la depreciación, le sumamos el valor de rescate y le restamos otras inversiones, llegamos al último concepto que se denomina flujo neto de efectivo. Esto es, entonces, el rubro o el flujo financiero que vamos a usar para evaluar. Bien, procedemos. Vamos a llenar ahora la tabla. Estos conceptos serán siempre los mismos en el llenado de este cuadro. Empiezo con la inversión inicial. Bueno, la inversión inicial la tenemos, viene y hacemos referencia a ella de la tabla que acabamos de crear que corresponde a la trema. Ahí pusimos inversión inicial. O bien de la tabla de inversión que estaba al principio. Aquí está. Cualquiera de las dos. Voy a usar la más reciente, la de la trema. Pero antes de poner la referencia, quiero que entendamos que la inversión inicial representa una salida de dinero. O sea, es dinero que los socios ponen, no es un ingreso para los socios. Por lo tanto, este valor lo vamos a poner en negativo. Así es que pongo igual menos la celda donde está la inversión inicial. Y como pueden ver, que era negativo. Todo lo demás es 0. No vamos a poner nada en el año 0, con excepción del flujo neto de efectivo. ¿Ok? O sea, en este caso, el flujo neto de efectivo va a ser negativo. Va a ser la inversión inicial. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner igual al valor de la inversión inicial. Ahí está. Año 0, el flujo neto es la inversión inicial en negativo. Ahora, del año 1 al año 5, aquí sí vamos a colocar la información que ya teníamos de la tabla de proyección. Es decir, pongo en el año 1, pero en la fila de la ganancia después de impuestos, aquí, lo que ya habíamos calculado antes, y está aquí. Pongo la referencia igual, me voy a la tabla de proyección y pongo la ganancia antes de impuestos del año 1, que es esta. Esta. Voy a ponerle el formato de moneda. Y bien, como en la otra tabla están consecutivos, aquí simplemente arrastro la fórmula y ya me traje todas las ganancias antes de impuesto proyectadas que vimos en el video anterior. Aquí están. Ahora vámonos a calcular los impuestos ISR y PTU. Para esto nos vamos a establecer los criterios de ISR y PTU que hay en nuestro país. Como son criterios, entonces me voy a regresar a la tabla criterios. Aquí está. Y recordarán que dejé dos filas vacías, el concepto 5 y el concepto 6. Son precisamente para el ISR y para la PTU.
En este caso no son variaciones, sino son la tasa de impuestos que aplica en México en cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, actualmente la tasa de ISR, de impuestos sobre la renta, es para personas morales 30% y para personas físicas con actividad profesional o con actividad empresarial 35%. Supongamos que este proyecto contempla la firma de un acta constitutiva para crear una persona moral. O sea, vamos a crear una empresa que se denomine, por ejemplo, Proyecto SA-DCV. O sea, es una razón social distinta del nombre de los socios y con personalidad jurídica propia. Por lo tanto, al ser una persona moral, la tasa de ISR que paga al año es 30%. No es una variación, insisto, sino el impuesto que tenemos que pagar sobre nuestras ganancias. Supongamos que esta tasa se mantiene durante todo el proyecto, o sea que siempre es 30% en los 5 años. Así es que simplemente pues tomo la tasa. Bueno, lo ideal, perdónenme, es hacer referencia. Es decir, pongo la referencia al primer dato para que si hay un cambio, pues solo haga una modificación en la primera celda y automáticamente se cambie en el resto de la tabla. Ahí está. ISR en los 5 años. Y la participación de los trabajadores en las utilidades actualmente en México es del 10%. Es decir, los trabajadores, nuestros empleados, tienen derecho al 10% de nuestra ganancia antes de impuesto, por ley. Y bueno, hago referencia a ese año 1 para que se mantenga, como es lógico de esperar, a lo largo de 5 años. O sea, no esperamos que haya un cambio importante en los impuestos en los próximos 5 años. Serán los mismos. Ya que se estableció este criterio para los impuestos, nos regresamos a nuestra tabla de evaluación y ahora calculamos lo que tendríamos que pagar de ISR en cada año. Y esto se hace así. Ponemos igual, un signo negativo, porque esto va a significar una salida de dinero que tenemos que entregar al gobierno y a los trabajadores. Así es que pongo el signo menos, como podemos ver aquí. La ganancia antes de impuestos por el criterio de ISR del año 1. Me regreso a criterios y pongo el ISR del año 1, ahí está, y le doy Enter. Ahora le voy a dar el formato de enero, ahí está. Y como pueden ver, tenemos un pago de ISR por 30,043 pesos con 97 centavos sobre nuestra ganancia. Como es una fórmula, la arrastro al resto de la proyección. Y aquí están los impuestos que estaremos pagando sobre las ganancias. Vamos a hacer algo semejante, pero con la PTU. Pongo igual, menos la ganancia antes de impuestos por el criterio de PTU en el año 1. Le voy a dar el mismo formato para que se distinga en rojo lo que son salidas. Ahí está. Pagamos por PTU en el año 1 10,014 pesos con 66 centavos. Y copio la fórmula al resto de la proyección. Listo. Tenemos la ganancia después de impuestos. Igual la ganancia antes de impuestos. Y ahora, como están en negativo, ISR y PTU, le pongo más el valor negativo de ISR más el valor negativo de PTU. Así queda la fórmula de la ganancia después de impuesto
Y pues obviamente quedan solo 60,087 pesos con 94 centavos de utilidad del ejercicio después de que hemos pagado los impuestos correspondientes. Arrastro la fórmula al resto de la proyección y ya tengo los valores correspondientes. Bien. Ahora vamos a calcular la depreciación que debemos regresar en el año 1. Para esto, nos vamos, por ejemplo, a la tabla de costos fijos mensuales. Aquí están costos fijos mensuales, donde teníamos valores de depreciación mensual. Por ejemplo, aquí tengo un valor de depreciación por gasto de venta, aquí lo tengo, y un gasto de depreciación, que en este caso es 0, perdón, el primero era de gastos de administración y ahora sí este es de gastos de venta. Es decir, al mes tengo una depreciación en este ejemplo y pues obviamente cada proyecto, dependiendo de los activos fijos que use, tendrá una depreciación mensual diferente. Voy a sumar las depreciaciones mensuales de pues todos mis activos fijos. En este caso son solo 500 pesos. Es decir, supongamos, para ser más claros, supongamos que mis activos que estoy depreciando, como mobiliario, que seguramente es mobiliario, que al mes representa un valor de 500 pesos, significa que durante 10 años, porque esa sería, digamos, ese sería el periodo de vida útil del mobiliario, 10 años, durante 10 años voy a estar pagando 500 pesos de depreciación mensual. ¿Ok? Eso quiere decir que en la inversión inicial, el valor de mi mobiliario fue de, lo voy a hacer aquí para explicarlo mejor, fue de 60,000 pesos. Es decir, mi mobiliario, todo el mobiliario que adquirí, tenía un valor de compra inicial por 60,000 pesos. Y este es el dato que está en mi inversión inicial. Sumo, repito, todos los valores de la inversión inicial en la pestaña correspondiente y me da esto, 60,000 pesos. O sea, puedo hacer referencia también a esa celda. Y como el tiempo de vida útil es de 10 años, entonces lo divido entre 10. O sea, es 60,000 entre 10. Y por lo tanto, cada año estaré yo depreciando mi activo fijo en 6,000 pesos cada año, que corresponde a los 500 pesos mensuales que vimos hace un rato por los 12 meses del año. Me da los 6,000 que aquí estoy obteniendo. Entonces, cada año mis activos fijos pierden 6,000 pesos y contablemente lo registré dentro de mis costos fijos. Es decir, dije que como la depreciación es 500 pesos, entonces mi activo fijo pierde valor de esta manera, por esta cantidad de dinero al mes. Pero en realidad no es una salida de dinero esos 500 pesos. O sea, no estamos tomando 500 pesos y lo estamos pagando, dando a alguien. No. Ese dinero, aunque contablemente está registrado como depreciación, no sale de la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, sirve para contabilizar el valor que yo tendría que haber reunido al final de la vida útil para reponer mis activos fijos. Entonces, como no ha salido este valor, 500 pesos o 6,000 pesos anuales de la empresa, entonces, ahora, dado que ya lo había descontado contablemente antes, ahora tengo que regresárselo a mi proyecto. O sea, es un dinero que no ha salido de la empresa y por lo tanto ahora lo mantengo como si fuera un flujo adicional. Y tomo ese valor de la depreciación anual de mis activos fijos y lo arrastro al resto de la tabla proyectada. Es decir, cada año había yo registrado 6,000 pesos de salida de dinero
pero no es una salida. Por lo tanto, ahora lo regreso a mis ganancias después de impuestos. Si ustedes observan, esta suma de los 5 años da solamente 30,000 pesos. O sea, 6,000 por 5 me da 30,000. Pero lo que yo pagué inicialmente por mi activo fijo era 60,000. Como podrán imaginarse, debido a que solo estoy contabilizando 5 años, pues me da solo la mitad del valor que se debe depreciar. Todavía faltan otros 5 años para terminar con la vida útil de esos activos. Por lo tanto, al final de mi proyección, en el año 5, todavía hay un valor de mis activos que no he depreciado, que es igual a el monto o el pago total inicial, la inversión total inicial que hice en esos activos, 60,000 pesos, menos la suma de todo lo que ya se depreció hasta ese año. Es decir, hay un valor de rescate de mis activos fijos, que es igual a la parte no depreciada del proyecto o de los activos fijos del proyecto. Es decir, si cerrara en el año 5 la empresa, todavía podría recuperar 30,000 pesos vendiendo mis activos fijos. Así es que lo ponemos como un valor monetario positivo al final de mi proyección. De manera que si yo sumara tanto la depreciación en esta tabla de proyección como el valor de rescate, el total tendría que ser exactamente la inversión inicial que hice en activos fijos. Si hubiera alguna duda sobre cómo obtener la depreciación y el valor de rescate, por favor pregúntenme en la sesión en línea, por voz o por el chat. El valor de rescate solo va al final, por lo tanto, todos los demás años se pone 0. Y bueno, pues lo normal es que en estos primeros 5 años no tengamos otras inversiones. Si hubiera otras inversiones, por ejemplo en el año 4, entonces el valor de esa inversión en el año 4 se pone aquí como un número, una cifra negativa. Por ejemplo, si hubiéramos invertido otros 100,000 pesos en el año 4, se pone así, menos 100,000 pesos. Le pongo el formato para que se observe que es una salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué se pone negativo? Por lo mismo que pusimos negativa la inversión inicial, porque son salidas de dinero, no entradas. Pero lo más común es que no haya otras inversiones en este tiempo, así es que ponemos en 0 toda esta fila, salvo que, repito, hubiera inversión después de la inversión inicial en alguno de estos años proyectados. Y por último, calculamos el flujo neto de efectivo. El flujo neto es igual a la ganancia después de impuesto más la depreciación más el valor de rescate y más el valor negativo de otras inversiones, que en este ejemplo son 0. Y aquí tengo mi flujo neto de efectivo del año 1, el cual llevo a toda la tabla. Y aquí está. Este es ya mi flujo neto de efectivo derivado del proyecto. Muy bien. Ya vamos a concluir con este video. Lo único que me falta es la evaluación. Para platicar de la evaluación, vamos a analizar los conceptos de valor actual neto y de tasa interna de retorno. Y para esto me voy a apoyar en una presentación. Bien, aquí lo tenemos. Valor presente neto, también conocido como valor actual neto. Este indicador
de rentabilidad financiera nos indica cuánto valen en pesos de hoy una serie de flujos netos de efectivo proyectados hacia el futuro. Es decir, el valor presente neto o valor actual neto, como lo hemos estado manejando, muestra cuánto es el dinero que vamos a obtener en los próximos años, pero a valor del día de hoy. Para eso, toma cada flujo anual proyectado y lo descuenta al día de hoy utilizando la trema o tasa de rendimiento esperado mínima aceptable. De manera que todo ese dinero que estamos proyectando al futuro, ahora lo vamos a descontar o a traer al día de hoy para saber cuánto representa. El criterio de interpretación es el siguiente. Si el valor presente neto es mayor que 0, entonces el proyecto es rentable y vale la pena invertir. Si en cambio el valor presente neto es menor o igual que 0, o sea, es negativo o incluso si es 0, entonces no vale la pena invertir en este proyecto. ¿Por qué? Porque no genera las ganancias suficientes para pagarle a todas las fuentes de financiamiento. Está también la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno indica cuánto debería ser el rendimiento del proyecto para que el valor presente neto sea 0. Es decir, la tasa interna de retorno muestra el rendimiento que está en la frontera de la rentabilidad o no rentabilidad del proyecto. La tasa interna de retorno o TIR se compara con la trema y el criterio es el siguiente. Si la TIR es mayor que la trema, entonces el proyecto es rentable y vale la pena invertir en él. Muy bien. Dicho esto, nos regresamos a nuestra tabla. Aquí está. Bien. Sin entrar en detalles de la fórmula para calcular el valor actual neto o la TIR, vamos a permitir que Excel los calcule por nosotros. Solo necesitamos los datos del flujo neto de efectivo y de la tasa de rendimiento esperado mínima aceptable. Vamos a hacerlo. En primer lugar, calculemos el valor actual neto o valor presente neto. Se hace de la siguiente manera. Ponemos igual y usaremos una función de Excel que se conoce como VNA o valor neto actual, así le llama Excel, VNA. Abrimos paréntesis y ponemos la trema. La trema se encuentra aquí, en la pestaña correspondiente. Es la que calculamos al inicio de esta sesión. Este es el valor de nuestra trema con fondo amarillo. Coma o punto y coma dependiendo de la configuración de su Excel. Me regreso a mi hoja de evaluación y señalo el flujo neto de efectivo desde el año 0 hasta el año 5. Repito, ponemos igual VNA, paréntesis, la celda donde se calculó la trema, punto y coma, y el rango de celdas donde está el flujo neto de efectivo desde el año 0 hasta el año 5.
y cierro el paréntesis y le doy Enter. Bien, jóvenes, aquí está. El valor actual neto de este proyecto que estoy usando como ejemplo me da menos 5,973 pesos con 22 centavos. Es negativo, lo cual me indica que este proyecto no es rentable. Pero ¿cómo no es rentable? No me está dando, por ejemplo aquí, ganancias netas anuales. Sí, efectivamente, sí me está dando ganancias netas. Pero esas ganancias netas son insuficientes para pagar la exigencia de todas las fuentes de financiamiento. Entonces, no debemos invertir en este proyecto. Al menos en las condiciones en las que están planteadas. Si hubiera dado positivo, por ejemplo, un valor de, no sé, de 10,000 o 50,000, o desde un peso que hubiera dado positivo, entonces pudimos haber concluido en ese caso que el proyecto sí era rentable. Calculemos ahora la TIR, tasa interna de retorno. Ponemos igual y la función de Excel que se conoce como TIR. Abrimos el paréntesis y seleccionamos otra vez el intervalo de celdas del flujo neto de efectivo. Es decir, los datos que van desde el año 0 hasta el año 5 de esta última fila de la tabla. En este caso, como pueden ver, solo se pone el flujo neto de efectivo, no se pone la trema. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Como pueden ver, la TIR es de 31.31%. Ahora vamos a interpretarla. La trema fue 32.79%. 32.79%. La TIR está abajo de la trema. Lo que quiere decir, según el criterio que comentamos hace unos minutos, que este proyecto no es rentable. Para que fuera rentable, la TIR debió haber sido superior a la trema. Por lo general, cuando no es rentable el proyecto por el VAN, tampoco lo es por la TIR. Pero la TIR me dice de cuánto debería ser la trema para que el proyecto empiece a ser rentable. Es decir, si la trema hubiera sido 31.31%, entonces el VAN nos habría dado 0. O sea, ya en el límite para empezar a considerarlo como rentable. Bien, jóvenes, pues con esto terminamos la parte de evaluación. Ya tenemos los dos indicadores que vamos a usar para determinar si es rentable o no el proyecto. Y bueno, con base en ello se redacta el texto donde se determina qué procede. O sea, si vamos a invertir o no y por qué. Hasta aquí llegamos con esta sesión y como les dije al principio, tendremos todavía un video más en el cual revisaremos la parte de la sensibilidad del proyecto.